GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Medwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Maffer. Señoras y señores, amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña el doctor Santiago Carrasco. Él es presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Vamos a ver cómo está la situación de salud en nuestro país a un año de la pandemia. Para el desarrollo de este tema le damos para nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido. Muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, bienvenidos a Pensamiento Crítico, este inicio de semana e inicio de mes, lunes 1 de marzo del 2021. Vamos a hablar hoy día sobre la pandemia, sobre la situación del Ministerio de Salud, toda vez que ha cumplido un año el inicio de la pandemia en Ecuador. Recordemos que en fines de febrero del año pasado, del 2020, se detectó la pandemia en Ecuador por la llegada de una ciudadana, una ecuatoriana desde España. Para hablar de este tema, he invitado cordialmente al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, quien ha aceptado y le agradecemos de antemano por su deferencia a nuestro programa. A un año de la pandemia, Ecuador sin planes de vacunas y una dura crisis en el Ministerio de Salud y consecuentemente en el sistema de salud nacional. Doctor, buenas noches, gracias por aceptar este diálogo, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenas noches, Fernando, buenas noches, Galo, buenas noches y gracias por permitirnos estar con ustedes y a través de ustedes con toda la audiencia y teleaudiencia en el país. Un abrazo fraterno de la Federación Médica Ecuatoriana y de las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud. Es un gusto, Fernando, estar con usted ahora. Muy amable, doctor, muy amable, muchas gracias. Comencemos con la noticia de hace pocos minutos, una hora y algo más. En Guayaquil, el presidente Lenín Moreno anunció como nuevo ministro de Salud al señor Roberto Farfán, al doctor Roberto Farfán, en reemplazo del exministro Juan Carlos Ceballos, quien renunció el día viernes y el día sábado marchó. Se fue por la tranquera, aunque él en algún discurso dijo que no iba a ir por la tranquera, sino que iba a quedarse a dar la cara y a solucionar los problemas de la vacuna. ¿Qué conoce usted del doctor Roberto Farfán, doctor Santiago Carrasco? Sí, Fernando, sabemos que es un médico, eso ya es bastante bueno siempre, que sea médico y que esté al frente del Ministerio de Salud. Segundo, que es un académico catedrático, es un hombre de ciencias, es un hombre investigador, es un cirujano general con maestrías en 2 o 3 cosas, en investigación y en temas de educación. Así es que esperamos que el doctor Farfán se convoque a gente experta alrededor de esta mesa de expertos que hemos estado pidiendo, insistiendo, solicitando durante tanto tiempo a este señor presidente nuestro que en esta burbuja cuántica que no le permite ver más allá de la realidad suya, en un país lamentablemente que se debate en una situación muy compleja. Entonces, el doctor Farfán parecería que ojalá sea una persona mucho más activa, mucho más proactiva y que permita el diálogo y que sea un tipo receptivo a estos temas de salud, porque realmente la situación se viene muy compleja, Fernando. Ojalá el presidente de la República no haya cometido otro error. Pero en 83 días que falta para que se vaya este gobierno del licenciado Lenín Moreno, ¿qué puede hacer el nuevo ministro de Salud, doctor Carrasco? Una de las cosas que hemos estado pidiendo todo el tiempo, Fernando, o sea, reunirse con expertos en todos los temas, por ejemplo, salubristas, epidemiólogos, inmunólogos, gente que administra salud, etcétera, y que tenga una lógica. Por ejemplo, siempre estamos reclamando
siempre respetando el resto de profesiones, etcétera, pero no puede ser posible, por ejemplo, que un señor doctor, no sé si doctor o abogado, simplemente en leyes, esté al frente de uno de los hospitales más importantes de especialidad ginecobstétrico materno infantil en el sur de Quito, por ejemplo, y que él y varios de sus amigos ya se hayan dado los nombramientos definitivos acogiéndose a la ley humanitaria. ¿Puede usted imaginarse una cosa así? Y así, ¿cuántos casos más no tenemos de denuncias a nivel nacional? Entonces, ojalá este doctor, el doctor Farfán, diga, aquí la gente que va a manejar todo el tema es gente experta. Si yo tengo un abogado con una experticia en salud pública, de pronto podrá estar en algún puesto de tipo administrativo, pero la gente que tiene que manejar la pandemia, los que tienen que dar las luces respecto a cómo se debe manejar en estos tiempos el tema de protocolos de vacunación y todo, Fernando, tiene que ser gente con experticias. Caso contrario, nos estamos yendo al fondo del abismo. Pero con 83 días que falten, ¿cómo podrá corregir en alguna medida cerca de 4 años de gobierno con 3 ministros? La doctora Verónica Espinosa, la doctora Andramuño y después el célebre doctor Juan Carlos Ceballos. Hablemos de él. ¿Qué piensa de la renuncia y de la huida a día seguido del doctor Ceballos, por favor? Realmente nos sentimos, primero, avergonzados, porque un médico no puede actuar de esta manera. Después nos sentimos apenados porque un médico no puede ser de esta manera tan, pero mordaz, de tipo, un tipo no solidario en absoluto con su pueblo, con su gente, con el país. Un mentiroso, mitómano, a la Federación Médica y a los profesionales de la salud, mintió, ofreció un montón de cosas y las mintió. Se le pidió que haga todo este tema de buscar las mejores alternativas y que se rodee de la mejor gente, no lo hizo. Y por último, jamás transparentó los temas de vacunación, jamás transparentó las negociaciones, jamás transparentó ninguna de las listas de gente que tenía que ser vacunada. Y por último, se puso a vacunar a sus amigos, se puso a vacunar a su familia, se puso a vacunar a ciertos gentes que probablemente él pensaba que le iban a dar un soporte político y solamente unos pocos, Fernando, y todos conocemos como algunos de los rectores de la universidad, con una dignidad que hay que resaltar, le dijeron, señor ministro, usted está equivocado, usted se ha equivocado todo el tiempo, no vamos a aceptar esa vacuna, vacune primero a la gente que necesite y esté en primera línea y luego piense en vacunarnos a nosotros. O sea, dándole clases de un tema de ética, de moral, de lo que debería haber tenido el ministro y la otra cosa, diciendo, yo no me iré por, como usted acaba de decir, Fernando, no me iré por la tranquera, no saldré por la puerta trasera. Pues lo que hizo se vuelve a repetir 25 años después, porque ya nos contaron que 25 años antes se había ido exactamente igual y ahora vuelve a hacer lo mismo. Él ya está acostumbrado a esto y lamentablemente los ecuatorianos nos quedamos en una situación, o sea, por suerte se fue, pero por mala suerte no se quedó a responder de todas las cosas, los peculados y las cosas que ya tenía pendiente en el juicio político, en la Asamblea Nacional, etcétera. Ojalá algún momento se les tenga que traer a toda esta gente porque no es justo todo lo que ha pasado en este tema. Sí, porque hay que recordar, yo no sé qué pasó con la fiscalía, su acuciosidad, su ligereza en muchos casos, en esta vez creo que contempló el viaje airoso, entre comillas, del doctor Ceballos. En todo caso, este gobierno se acaba, doctor Carrasco. Hay muchos que están abandonando el barco, pero yo creo que los buenos marinos no abandonan el barco, sino otras especies abandonan el barco, ¿verdad? En todo caso, esperamos que la justicia comience a actuar, que la justicia ya deje de ser un poco contemplativa, porque como usted dice, las vacunas han sido para los que han aplaudido al gobierno. Ahí incluimos algunos comunicadores, algunos presentadores, algunos que no necesariamente son periodistas, ¿no? ¿Verdad? En todo caso, ahora sí vayamos al año de la pandemia. Estamos cumpliendo el primer año de la pandemia. ¿Qué pasó en ese año, doctor? ¿Qué hizo el gobierno de bien? ¿Qué hizo de mal? Usted haga un resumen, por favor, para los ecuatorianos. Iniciamos esto, había contado que fue
en el mes de enero del año 2020, que estuvimos en Bogotá, en Colombia. Estuvimos todos los expertos en medicina, especialistas de medicina interna, en un curso de especialidad en medicina interna. Estuvimos todos los países latinoamericanos y ahí nos enteramos del primer caso que hubo y que vino ya a Latinoamérica y que entró a través de Brasil. Hicimos una mesa de emergencia para conversar todos los latinoamericanos respecto a esto y lo común de todos los países es no estamos preparados. Como Latinoamérica no estamos preparados y dijimos, empezamos todo un calvario respecto a este tema. Y la cosa fundamental de no estar preparados era la corrupción de por medio en todos los gobiernos latinoamericanos, el tema de corrupción, y especialmente en el país, porque ya vimos todo, ya la historia de corrupción, el mal mayor del país, el mal, el que padece el Ecuador y que está en terapia intensiva, se llama corrupción. Y esta corrupción ha permitido en salud que gentes inescrupulosas se enriquezcan en base al dolor de la gente, que gente sin pensar, sin tener las manos limpias, sin tener y pensar en el bien común, simplemente pensando en servirse, no en servir. Ustedes vieron todo lo que pasó alrededor de la falta de insumos, de la falta de medicamentos, de la falta de equipos, de la falta de criterios adecuados para manejar la pandemia, de la inconsistencia de las cifras entregadas cada vez por el Ministerio de Salud y tomando decisiones en base a cifras completamente erradas, de la falta y inexperiencia en el tema de manejar todo el asunto epidemiológico, infectológico, etcétera, de un virus que realmente la humanidad entera estaba conociéndolo, es decir, un tema absolutamente nefasto. Y en eso tenemos que lamentar, la Federación Médica siempre está de luto y las federaciones de profesionales de la salud igual. Tenemos que lamentar a esta altura ya 342 médicos muertos, 100 y más de enfermeras muertas, 50 y más odontólogos muertos, 40 y más psicólogos muertos. O sea, es un tema de un dolor profundo, profundo social y más aún toda la población que ha muerto, toda la población que se ha enfermado, el post-COVID, Fernando, que es creo que hasta peor que el COVID. Pacientes realmente con complicaciones severas y que realmente nos ha dejado un sabor muy amargo, con personajes nefastos, porque no puede haber otra palabra para decir a esta gente que sabiendo que no estaban preparados para manejar esta pandemia, que sabiendo que no tenían las experticias, que sabiendo que no pensaban en el bien común, que sabiendo que iban realmente en contra de la gente humilde, vulnerable, de la gente pobre del país, sin embargo, y todo esto, hicieron lo que les dio la absoluta gana en el país, de a mí qué me importa, y han hecho, pero realmente de la salud pública, un enfermo crítico. Y no sabemos realmente, ojalá, este doctor Farfán, ojalá venga con ganas de por lo menos tratar de sacarle de esta terapia intensiva y llevarle a cuidados intermedios a una mejor situación, porque es por el bien común, porque es por el bien del país, porque es por el bien de la gente. No sé qué va a pasar, Fernando, pero vamos a luchar porque así sea. Doctor, ojalá el doctor Farfán no sea tan, digamos, tan esquivo a decir la verdad, que no saque pecho sin tenerlo, es decir, que no diga que es epidemiólogo, que es científico, como se lo vendió al doctor Ceballos, ¿verdad? Que sea más humilde, ¿sí? Y que no sea arrogante como ha sido el doctor Ceballos. En todo caso, América Latina cometió un error. Siempre saca la muletilla de que no estuvimos preparados, pero la pandemia ya se comenzó a irradiar desde diciembre del 2019 y no se hizo nada. Se esperó que apareciese el primer caso en Ecuador el 27 de febrero del 2020 para recién querer hacer alguna cosa. Eso es una irresponsabilidad, doctor Carrasco. Algo se debió hacer y de esa manera yo creo que se pudo haber evitado el holocausto de Guayaquil, por ejemplo. Sí, absolutamente. Le dijimos a la doctora Endramuño, usted no está manejando adecuadamente, usted está teniendo una actitud muy contemplativa frente a un tema absolutamente grave. Y ya veíamos en China lo que estaba pasando, ya veíamos los muertos cayéndose en la calle, en las veredas, en todo lado, ya veíamos lo que estaba pasando en Europa, y etcétera.
y ya sabíamos que esto iba a venir acá, y ya la Organización Mundial de la Salud, aunque tienen parte de la culpa también, porque no declararon la pandemia y la gravedad del tema a tiempo, siempre escondieron información, y lo que pasó en el Ecuador. Señor, doctor Andramuño, por favor, los dos lugares por donde puede ingresar este virus son los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Ponga toda la concentración en esos dos aeropuertos, ponga toda la gente experta en esos dos aeropuertos, ponga todos los planes de contención, de investigación, porque se tiene simple, pero si es que es simple, Fernando, tiene que poner usted ahí gente con todo lo que ya ahora están haciendo, hacer las pruebas inmediatamente, pedir que la gente venga con pruebas, hacer las pruebas, saber exactamente cómo está el tema de sanidad de las personas que iban viajando, etcétera, y que venían al Ecuador, especialmente de países que ya sabíamos que estaban gravemente enfermos. Pues no hicieron absolutamente nada, pusieron una mesa con un par de paisanos de ahí que no tenían idea ni de lo que estaban ahí sentados haciendo, ni cuáles eran las preguntas, ni cómo era el tema del virus, ni qué tipo de sintomatología, nada, ni qué debían cuidar, ni sabían si había fiebre o no había fiebre. O sea, acuérdense ustedes la pobreza de una mesa ahí con una tela que decía Ministerio de Salud Pública y un par de, como dice por ahí un buen amigo, un par de amigos sin idea de nada, conteniendo la pandemia en los aeropuertos. ¿Cómo puede ser una cosa de esas así? Eso es lo que ha pasado. Después, al doctor que vino, este médico que decía que era un experto, que había estado en no sé dónde nomás. Yo creo que estuvo de paseo todo el tiempo, pero saber algo de salud pública y estar preparado para esto, pero además afrontar con todas las ganas el furor que uno tiene que tener como médico para salvar vidas, imposible, no lo hizo. Y estamos en esta situación. No se pudo hacer algo para evitar, pero tampoco se informó correctamente. Usted sabe, al principio de la pandemia había en el COE, en Ichimbí, en Quito, que había la información que se reunía y aparecía la ministra y la ex ministra, que ya no está Romo, el señor Roldán, el señor Zapata, la señora Ocles y por ahí alguien más, para decir que todo está controlado, que todo está bien. Entonces la gente también se relajaba. Y, doctor, si no se pudo evitar el holocausto de Guayaquil, tampoco se pudo evitar la corrupción, pues, doctor. ¿Pudo haberse evitado la corrupción? Seguro. Si estuviéramos tenido gente que quería evitar la corrupción se evitaba. Pero políticamente se empezaron a entregar hospitales, y está absolutamente claro. Y la entrega de hospitales terminó en todo lo que vimos, con un sobreprecio de todos los insumos, la falta de insumos además, y la mala calidad de los mismos, porque lo primero que le pedimos en el mes de marzo, la primera carta de Federación Médica al presidente de la República y al ministro de Salud fue insumos y las prendas de protección personal que tienen que estar ahí. Y fue un caos. Y fue siempre un caos, a pesar de que se les pidió que tomaran atención absolutamente en todo esto. Y la entrega, vuelvo y repito, para la corrupción de los hospitales, especialmente los de Guayaquil, y ya vimos el desastre de Guayaquil, que ha sido realmente una herida grave para el país, de ver tanta mortalidad y el exceso de muertes que vemos y que vimos en el mismo periodo de tiempo. Imagínense usted en el periodo de tiempo en Guayaquil para el mes 2020, ahora 2021, 98%, es decir, 43,000 muertes en exceso y más, 53,000 y más muertes en exceso en Guayaquil. ¿Puede imaginarse usted? Eso fue realmente una mortandad terrible por falta de los criterios de cuidados de la parte investigativa, de activar los líderes comunitarios, los vigilantes epidemiológicos, de hacer todas las pruebas necesarias, de hacer los confinamientos que tenía que hacer. Y lo que usted dice, un COE, donde deberían haber estado expertos, yo siempre insisto en esto, deberían haber estado expertos. Estuvo la señora Romo, abogada, estuvo el capitán Zapata, entiendo que policía, estuvo la señora Ángeles, encargada de buscar la forma de enriquecerse a costa de las canastas de tipo familiar y de tipo estas canastas solidarias que hubieran sido, Fernando, una solución para la gente pobre y humilde, para ese que tenía que salir a buscarse el pan de cada día. Hubiera sido la solución, y eso hicieron en varios países en Latinoamérica y en Europa.
les entregaban su tema de alimentación, incluso diaria, para que no tengan que salir a buscar comida ni nada de ese tipo de cosas. Hubiera sido la solución si no hubiera habido corrupción, Fernando. Y todo esto gracias a todo este drama con gente que no conoce, que no sabe, que estaba para la foto y para decir cualquier cantidad de cosas que no tenían sentido alguno en esta pandemia tan grave que hemos vivido. Ahí volvemos a la justicia, volvemos a la fiscalía, no hay nadie sindicado. El gobierno ha sido casto, honesto, ha sido pero de manos limpias. No hay nadie del gobierno que esté sindicado, que esté investigado por los casos de corrupción, lamentablemente. Doctor, vayamos adelante, vayamos adelante. Ahora tenemos otro caso, el asunto de las vacunas. No tenemos un plan, no tenemos una lista. Y recordemos que hace poco una jueza ha ordenado al Ministerio de Salud que entregue la lista de los vacunados, que entregue los contratos de la compra de las vacunas. ¿Por qué esperar que la justicia se pronuncie cuando eso debe ser transparente? Eso debe estar circulando libremente, esa información. ¿Qué le parece? Esos secretos, ese estado un poco oculto, esa situación de taparlo todo. ¿Por qué y para qué? Entonces ahí tenemos que preguntarnos qué hay atrás de todo esto. ¿Por qué esa necesidad, por ejemplo, de sacarle cuando pedíamos que se le saque a este ministro? ¿Por qué esa necesidad de tenerle ahí a este ministro? ¿Por qué esa necesidad de no transparentar todo el plan de vacunas? ¿Por qué esa necesidad de no decir cómo están y quiénes están en el tema de la negociación con las transnacionales farmacéuticas? ¿Por qué no decir por qué Pfizer y a qué precio? ¿Por qué no decir otras vacunas y a qué precio? ¿Por qué no transparentar todas las listas de vacunados, etcétera? ¿Por qué? Porque siempre ha habido corrupción alrededor de estos temas, porque siempre ha habido cosas que están fuera de lo ético, de lo moral. Todos tenemos madres, no sé las de ustedes, pero la mía, a este punto, que en paz descanse, pobrecita. Pero los que tienen madres, los que necesitan que sean vacunadas, padres, abuelos, etcétera, esposas, esposos, hijos, etcétera, todo lo que sea, todos tienen derecho a un tema, es un derecho humano. Y no puedo yo como ministro agarrar y decir voy a vacunar aquí, me da la gana, y voy a hacer mi lista personal y voy a hacer mi sala VIP de vacunación, Fernando. Ni que estuviéramos en dónde, en un país de qué tipo de país. Y entonces esto se ha permitido. Y ahora, claro, ya cuando se va y cuando ya agarra el avión, se les ocurre decir vamos a pedir todas estas listas, vamos a saber y queremos saber cómo han estado negociando. Acuérdense cómo se fue Roldán y el ministro anterior. Se fueron a Estados Unidos a negociar. ¿Y dónde estaban negociando ellos? A través del Zoom, sentados en una de las oficinas de la embajada ecuatoriana en no sé dónde, en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede tratarse al país de esta manera? ¿Cómo se nos pueden burlar de esta manera? Ya 14 años de esto, ya yo creo que ya es suficiente, ya basta, pero ya basta, por Dios, ya no más. Doctor Carrasco, y tomando en cuenta el tremendo espectáculo que hubo para traer las 8,000 vacunas, un espectáculo, puños al aire, todo fue realmente digno de una película de ficción, diría yo. Totalmente ficción, porque todo era mentira. Sí, estamos de acuerdo, Fernando, imagínese. Alguien de los compañeros me contaba que llevando alrededor de 15 vacunas o 25 vacunas, no me acuerdo bien el número, llegaban a sí mismo. Imagínense lo que es movilizar policías, movilizar todo lo que es ambulancias, movilizar carros oficiales, movilizar carros de la policía, movilizar todo ese personal, helicópteros y todo un drama ahí para llegar y ver 8,000 vacunas. O acá en Imbabura, donde le digo 25 para un hospital. O sea, esta gente realmente se burla, nos han visto no sé qué cosa, pero no está bien y tendrán que responder porque tendrán que responder. Esto es realmente demasiado dolor el que esta pandemia ha provocado en el mundo entero y en el país, y la mortalidad de nuestro país y la morbilidad, es decir, la enfermedad de nuestro país, y venir a decir que somos el país de mejor manejo en la región. Eso le iba a decir, doctor Carrasco, el gobierno, a través de sus voceros,
Roldán, Romo y antes el señor vicepresidente, ¿verdad? Decían que es un ejemplo en la región el desempeño del asunto de la pandemia. ¿Qué ejemplo puede ser si ahorita estamos en el último lugar en cuanto a vacunación? Sí. Yo no sé por qué se hizo solamente con una sola farmacéutica y no con otras farmacéuticas. ¿Qué se hizo? Había órdenes de arriba, de Washington, que se haga solamente con una y no se pruebe con la rusa, con la china, con la de otros países. Realmente Sí, es terrible. es terrible. Y la otra cosa, Fernando, que obviamente estos gobiernos como el de Correa y Moreno, como el de Correa, por ejemplo, que hizo Correa, aparte de perseguirnos a la clase médica, destruyó el Izquieta Pérez, mi querido Fernando. Acabó con el Instituto Ecuatoriano Izquieta Pérez de investigación, que producía vacunas, que producía antiofídicos, que producía una serie de medicamentos y todo, que era un centro de investigación. Lo destruyó. Destruyó toda la parte de infraestructura epidemiológica del Ministerio de Salud, destruyeron, sacaron y votaron y mataron a maestros de la medicina ecuatoriana que tanto falta nos hubieran hecho ahora durante esta pandemia. Hicieron lo que les dio la gana en persecución, criminalizaron la práctica de la medicina, rompieron con la historia médica ecuatoriana, con la memoria de la medicina ecuatoriana. Fernando, esta gente no tiene perdón de Dios y esta pandemia será la que les señale el dedo en lo peor de todo, en esta tragedia del Ecuador y que tendrán que algún día responder a todos los ecuatorianos. Doctor Carrasco, usted como presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, ¿qué sabe a un año de la pandemia? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo están los médicos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque no podemos solamente basarnos y confiar en lo que dice el gobierno teniendo todos esos antecedentes que hemos descrito aquí. Sí, no nos hemos confiado, siempre hemos estado teniendo información de todas las colegios médicos provinciales en el país, en todo el país hay un tema de saturación de todos los servicios de terapia intensiva, los de hospitalización para COVID, hay pacientes a la espera de una cama, hay un tema muy complicado, los medicamentos, por ejemplo, sedantes para terapia intensiva y para poder intubar a los pacientes y ponerles en ventilación, casi ya no existen en ninguno de los hospitales, tanto del sector público, hablo del IES y del Ministerio de Salud. Y todo esto, ¿por qué? Por una mala gestión. Todo es mala gestión, todo está encaminado a que son gente inútil, sin ideas, gente que no sabe, que no conoce, gente que no quiere salir adelante y solucionar problemas, gente que no está preparada. Y entonces se les vino encima un problema tan serio. Nunca se les ha ocurrido decir, vean señores, que venga alguien que conozca y que sepa, porque yo no estoy realmente preparado para esto. Esa arrogancia, Fernando, esa falta de transparencia, esa falta de humildad, porque la humildad es sabiduría y decir, estoy equivocado, me equivoqué, voy a dar un paso al costado, voy a dejar que alguien venga a ayudar en todos estos temas. Todo ese tipo de cosas han ocasionado este panorama tan nefasto que hemos tenido en esta pandemia, pero todavía estamos a tiempo. Todavía podemos controlar, todavía podemos tener ideas de cómo vacunar. Solamente hay que decir, vean señores, convocamos como país a las mejores personas para que se hagan cargo de esto. Y esto no es una idea de aquí del Ecuador ni de quien está hablando, mi querido Fernando. Esto lo hizo Biden, esto lo hizo el primer ministro de Inglaterra, esto lo hizo la primera ministra o la presidenta del gobierno en Alemania, en Italia. Si esto lo han hecho en todo lado, han puesto a las mejores personas ahí. Yo no sé aquí cuál es la tosudez de negarse esto. Carrasco, creo que el reto del doctor Farfán es grande. Volver un poquito a la esperanza, poner en orden. ¿Y qué espera usted para estos 83 días? ¿Y qué esperamos del próximo gobierno? ¿Cuál es el reto? Vamos terminando rápidamente, doctor. El reto es buscar, vuelvo y repito, el reestructurar el Ministerio de Salud, absolutamente, poner a las mejores personas ahí, porque de hecho existen, buscar a las personas con ideas y que busquen el bien común para sacar adelante un programa de vacunación, un protocolo de vacunación que está
que no hay que inventarse, por Dios, no hay que inventarse, sino hay que ponerlo en marcha con sabiduría, con experiencia, con experticia, etcétera, y sacar adelante todo esto. Transparentar absolutamente todo lo de la vacunación, todo lo de las vacunas, todo lo que se pueda, y pasar al tema tanto público como privado. Cuando hablo de privado no estoy hablando de las clínicas privadas, estoy hablando, por ejemplo, de los municipios. Darles este tipo de oportunidad a los municipios, estas competencias, para que en territorio ellos también puedan ayudar al tema de vacunas y vacunar a la mayor cantidad de población. Ese es el reto, y a la justicia hay que decirle, por favor, no dejen que se escapen. Por favor, pongan medidas cautelares para que no se escapen. Yo recuerdo una cosa, yo creo que el presidente debe estar esperando que llegue el día, el 24 de mayo, para irse, porque yo recuerdo que dijo que él está esperando para largarse, esa palabra, invento yo. Él está esperando, me imagino, el 24 de mayo para largarse, pero ojalá los malos marinos o esas especies especiales que están en los barcos que se hunden no sigan huyendo y les dejan abandonados. Doctor Carrasco, buenas noches, muchas gracias por sus criterios y por haber participado en nuestro pensamiento crítico de hoy. Por favor, muchísimas gracias, Fernando, Galo. Cuídense, cuiden a su familia y que Dios nos proteja. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, agradezco la presencia del doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, analizando esta noche en Pensamiento Crítico el primer año de la pandemia COVID-19 en Ecuador y los desaciertos y las actitudes del gobierno nacional que han terminado pues realmente con un holocausto. Señoras y señores, hasta la próxima. Volveremos, Galo, el día miércoles a un nuevo espacio de Pensamiento Crítico. Hasta la próxima. Muchas gracias. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.